Hemos visto que la Iglesia, en el primer punto, ha de reflejar el carácter de Dios. Vamos al segundo. Diversidad entre sus miembros. En estos últimos tiempos, especialmente en estos últimos tiempos, podemos ver iglesias muy homogéneas y yo creo que esto no refleja el modelo bíblico. Pueden ser iglesias de jóvenes en las que la música lo define casi todo. Seguro que estáis pensando en la que yo estoy pensando. Otra vez, iglesias de jóvenes, por eso hablaba de que iglesias homogéneas no son iglesias bíblicas, solo de jóvenes en las que la música lo define todo. O iglesias, casi todo por lo menos. O iglesias de una determinada clase social o étnica. Eso no solo es un error, es una distorsión de lo que debe ser una iglesia. En una iglesia puede haber ricos y menos ricos, puede haber gente con estudios y sin estudios, puede haber hermanos con una mayor preparación profesional que otros, puede haber nobles, aristócratas o plebeyos, puede y debe haber bebés, niños, jóvenes, mayores y personas muy mayores. Y si una iglesia es así, es una bendición, porque es así como Dios quiere a la iglesia. Eso sí, Dios suele escoger a lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte, a fin de que nadie se jacte en su presencia, porque Dios no va a permitir que nadie le robe su gloria. Cuando una iglesia escoge a sus miembros entre los que cree que son más afines a ellos, comete una barbaridad. Lo haga directamente o lo haga indirectamente, ¿de acuerdo? Estoy convencido que no son muchas las que lo hacen, pero alguna hay. Yo conocí una en la que su pastor le mostraba sutilmente la puerta de salida a aquellos que no eran de la clase social o raza que él creía que su congregación merecía. Pero la iglesia precisamente debe ser diversa, y es un placer congregarse con hermanos de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Hemos visto en el punto 1 que debemos reflejar el carácter de Dios, en el punto 2 que debe haber diversidad entre los miembros, punto 3, debe haber disciplina. Hemos dicho que la verdadera iglesia ha de mostrar amor, pero el amor incluye disciplina. Así lo hace Dios con nosotros, porque el Señor a quien ama, disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Porque si nos deja sin disciplina, entonces seríamos bastardos y no hijos. Somos llamados por Dios para reunirnos juntos y en armonía, pero a veces alguien se sale de esa armonía, y es cuando algún miembro autorizado de la iglesia o sus pastores han de aplicar la disciplina. En la iglesia creemos las mismas cosas basadas en la roca que es Cristo. Por eso somos llamados a reunirnos y crecer juntos, y de esta manera podemos bendecirnos los unos a los otros. Pero este llamamiento también incluye la disciplina cuando alguien se sale del camino y avergüenza el Evangelio. Por eso la Iglesia tiene la obligación de aplicar la disciplina cuando alguien está manchando la imagen del cuerpo de Cristo. Este tema es muy difícil porque somos muy soberbios. Hoy no voy a entrar en profundidad en ello, aunque sí quiero exponerlo, porque la falta de disciplina en la iglesia le trae muchos problemas a la iglesia. Solo voy a decir que cuando te toque pasar por la disciplina de la iglesia, y siempre hay algún momento de disciplina, aunque sea pequeño, pues que no te resistas. Mi labor en la iglesia, como la del resto de los ancianos, incluye sacarte del error para que no te despeñes por el abismo. Los pastores muchas veces somos cirujanos del alma, y el alma es mucho más delicada que el órgano más sensible del cuerpo, como lo pudiera ser la retina del ojo. Por eso tenemos que tener cuidado al operar. Pero si llega el momento de la operación y alguien no se deja, aunque está en su derecho de hacerlo, es muy probable que el cirujano diga que él en esas condiciones no opera y le deje como llegó, sin vista y con el riesgo cierto de despeñarse por el abismo. Es imposible operarle la retina a alguien que no se deja, que no quiere, y que por eso no para de moverse, ¿te imaginas?
Es imposible. Y si el cirujano continúa con la operación en esas condiciones, el desastre podría ser mayor. Por eso en ese momento es mejor que el pastor diga que lo deja. Y yo creo que ya somos mayorcitos para entenderlo. Cuando elegimos una iglesia, lo hacemos para bendecir y para ser bendecidos. Y la disciplina forma parte de la bendición que Dios derrama sobre sus hijos a través de la iglesia. Deseo que todos aquí lo podamos entender porque la ausencia de disciplina no es bíblica y desgraciadamente caracteriza a muchas congregaciones modernas. Y así nos va, con miembros inmaduros, que no se responsabilizan de su llamado en la congregación pensando que un mal testimonio no afecta a la iglesia. Así que por nuestro bien debemos entender e incluso anhelar ser disciplinados. Incluso anhelar ser disciplinados. Los seguidores de Jesús deben ser cada día más puros, como lo hemos dicho antes, aunque somos seres caídos que vivimos en un mundo caído. Por eso la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, que todavía no somos perfectos. Por eso las iglesias no se han de sorprender cuando alguno de sus miembros peca, incluso cuando alguno lo hace gravemente. El problema no se encuentra tanto ahí, en el pecado, como en la respuesta de ese representante de Jesús a su pecado. ¿Agacha la cabeza y se arrepiente? ¿O se muestra soberbio, lo esconde y no se arrepiente? En definitiva, ¿lamenta su pecado y llora por él o se justifica con excusas infantiles? ¿Tiene hambre y sed de justicia, por eso acepta la disciplina o la rehúye y piensa que cambiando de iglesia va a solucionar el problema? Una iglesia bíblica desea ver al pecador arrepentido para proteger el nombre de Jesús. Muy bien, hemos visto que una iglesia ha de reflejar el carácter de Cristo, que tiene que tener diversidad en sus miembros y que ha de aplicar la disciplina. Cuarto punto, tiene que tener ancianos que guíen y sirvan de modelo. Los sermones son importantes, pero no son suficientes. Y sin duda que nuestro modelo será siempre Jesús, pero Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y eso es lo que vemos por todas las epístolas del Nuevo Testamento. A los apóstoles como modelos del Evangelio. La mejor manera de pastorear a las personas, además de nutrirlas con una sana doctrina, la doctrina de los apóstoles, es mostrarles un modelo de conducta apropiado. Pablo alimentó a los suyos, a sus hijos, con la palabra, pero también con su propia vida. Yo no sé cuántos pastores hay así por el mundo, pero si tu pastor es así, tú verás si te sujetas a él y a sus consejos o no. Pero por lo menos no le seas gravoso, ni te escapes de él, ni de esa iglesia que lo sostiene. Todo lo contrario, hónrale y aprovéchate de sus dones, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Y lo tienen que hacer con alegría, ¿de acuerdo? Y no quejándose, porque esto no os es provechoso.